La oscuridad seguía reinando sobre Hestia. El refugio naranja resistía, pero cada día lo hacía peor. El hambre apretaba, las salidas eran más largas, las pérdidas más frecuentes. Cada calle recuperada costaba sangre, cada cargamento de provisiones exigía sacrificio, y cada pequeña victoria parecía insignificante frente a una noche que no terminaba. Aún así, algo estaba cambiando, y muchos comenzaron a notarlo cada vez que Cylon y Senia cruzaban las puertas del refugio. Donde otros veían muerte segura, ellos veían trabajo por hacer. Se internaban en barrios abandonados para rescatar supervivientes. Abrían paso entre criaturas que bloqueaban rutas esenciales, recuperaban armas, medicinas y alimentos. Y destruían cultos que servían a las fuerzas infernales. Cylon avanzaba como una tormenta. Su espada abría caminos donde no los había. Su juramento convertía el miedo en furia. Senia era distinta, silenciosa, precisa, implacable. Veía el peligro antes de que apareciera. Protegía a sus aliados desde la distancia. Y cuando disparaba, algo caía. Con el tiempo, sus nombres dejaron de ser promesa. Se volvieron certeza. Pero ni siquiera ellos podían ignorar lo que estaba ocurriendo dentro del refugio. Las tensiones crecían. Las expediciones fallidas sembraban dudas, los recursos escaseaban más que nunca, y las decisiones de los ancianos ya no eran incuestionables. Las discusiones se volvieron acusaciones, las acusaciones, conflictos, y los conflictos, divisiones. Algunos querían resistir, otros exigían avanzar, y algunos dejaron de obedecer por completo. Por primera vez, Hestia no solo luchaba contra la oscuridad, luchaba contra sí misma. Fue en ese momento cuando surgió una oportunidad, o una condena. Una antigua mansión dominaba una zona clave de la ciudad. Se hablaba de susurros en los pasillos, de puertas que se cerraban solas, de sombras que imitaban voces conocidas. Pero el refugio naranja necesitaba ese lugar. Cylon y Senia aceptaron la misión. No fueron solos. Un pequeño grupo de aventureros cruzó con ellos las puertas cubiertas de polvo y olvido. Desde el primer paso, algo estaba mal. El aire era más frío de lo normal. Los sonidos no viajaban como deberían, y cada habitación parecía observar a quienes la atravesaban. Las antorchas titilaban sin viento. Las sombras no siempre coincidían con sus dueños. El primer ataque no fue visible. Un susurro, una duda, un paso en falso, y uno de los aventureros cayó. No por una herida, sino por el pánico. Entonces comenzaron a aparecer figuras translúcidas, rostros distorsionados, ecos de quienes alguna vez vivieron allí. Los fantasmas no atacaban como criaturas comunes. Atacaban la mente, recordaban errores, repetían voces, mostraban escenas que no estaban ocurriendo, pero se sentían reales. Cylon resistió. Su voluntad era un muro. Avanzó atravesando apariciones, ignorando susurros, rompiendo con su espada aquello que intentaba detenerlo. Senia por su lado entendió. No todo lo que veían era enemigo, pero todo podía matarlos. Comenzó a moverse con más cautela, a observar, a distinguir lo real de lo impuesto. Cuando disparaba, no lo hacía contra sombras, sino contra aquello que realmente estaba allí. Y entonces, lo que habitaba la mansión cambió. Dejó de esconderse. Los muertos comenzaron a levantarse. Cuerpos olvidados, en salones y pasillos, se alzaron con movimientos torpes pero violentos. Armaduras oxidadas, manos quebradas, ojos vacíos. La batalla dejó de ser mental. Se volvió física. Cylon se lanzó al frente. Cada golpe suyo destruía hueso y carne corrompida. Cada paso que daba, empujaba a los muertos hacia atrás. Senia cubría sus flancos. Sus flechas atravesaban cráneos, articulaciones, puntos débiles que solo ella parecía ver. Pero la mansión no se rendía. Las puertas se cerraban, los pasillos cambiaban, los enemigos no dejaban de levantarse. Y cuanto más avanzaban, más pesada se volvía la atmósfera, hasta que llegaron al centro. Un salón amplio, devorado por la oscuridad. Parecía haber un baile de espíritus. Y entonces, la presencia no era un fantasma común, no era un muerto, era algo que había crecido con el dolor del lugar, una entidad formada por recuerdos, culpa y muerte acumulada. Cuando atacó, lo hizo con todo. Las sombras se cerraron, las voces gritaron, las ilusiones regresaron con más fuerza. Algunos cayeron. Cylon no retrocedió, clavó los pies, apretó su arma, y avanzó contra aquello que no debería existir. Senia encontró el patrón. No era invencible, estaba anclado a la casa, al dolor, a lo que había ocurrido allí, y apuntó, no a la forma, al origen. La flecha atravesó el núcleo invisible de la entidad. Cylon golpeó en el mismo instante, y por primera vez, algo dentro de la mansión se quebró. El silencio regresó, las sombras se disiparon, los muertos dejaron de levantarse. Lo que había sido una tumba quedó en calma. Cuando salieron, no eran los mismos. Habían ganado más que un edificio. Habían probado que incluso en Hestia, algunas cosas podían limpiarse. La mansión se convirtió en refugio, en base, en símbolo. Pero mientras algunos avanzaban, el refugio naranja seguía cayendo.
La muerte del gran anciano terminó de romper lo poco que quedaba de equilibrio. Sin su figura, el orden desapareció. Las decisiones se volvieron caóticas. Las facciones comenzaron a separarse, y la confianza dejó de existir. No hubo un momento exacto en el que todo terminó. Fue un desgaste, lento, inevitable, el fin de una era, y en ese final, una verdad quedó clara para todos los que aún seguían luchando. Sobrevivir ya no era suficiente. Hestia necesitaba algo más, algo distinto, una nueva forma de hacer las cosas. Y mientras el refugio naranja se apagaba lentamente, Cylon y Senia tomaron una decisión. Si Hestia necesitaba un nuevo camino, ellos serían quienes saldrían a encontrarlo. No sabían qué les esperaba, ni qué deberían enfrentar, pero sí sabían que quedarse ya no era una opción. Esa búsqueda marcaría el inicio de algo mucho más grande. Pero esa es otra historia de Caletre. Si querés seguir descubriéndola, seguinos. Deja tu me gusta y compartí para que más viajeros se sumen a este mundo.